Bienvenidos al programa Impacto 2021, un programa de debate sobre la situación política y social del Ecuador. Esta noche hablaremos sobre la eficiencia del aprendizaje virtual propuesto por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los niños de educación inicial. Durante los años en el Ecuador, durante los últimos años en el Ecuador se ha registrado 4 millones de estudiantes que van desde los 3 años hasta los 17 años, de los cuales el 75% corresponden al sistema educativo público. Con respecto a la educación inicial, en el cual ha venido siendo protegida por el Estado ecuatoriano desde la Constitución del 2008, se ha registrado en el informe situacional de los niños y adolescencia en una mirada a la ODS, que ni la cuarta parte de los niños de 3 a 5 años asisten a la educación inicial. Se puede apreciar que un total de 364.902 asisten al preescolar, dividiendo en un total de 348.178 estudiantes de educación ordinaria y 16.724 estudiantes van al servicio para la primera infancia. A raíz de la pandemia se ha venido dando un cambio en varios ámbitos, especialmente en el ámbito educativo, cambiando de lo presencial a lo virtual. Como se ha venido llevando la situación de la educación en línea para los estudiantes de educación inicial, ¿qué programas o proyectos ha puesto en marcha el gobierno para solventar esta problemática? A contestar estas preguntas, hoy nos acompañan Katy Sangotuña, ministra de Educación; Mireya Salazar, presidenta de la Asociación de Docentes del Ecuador; Mayra Sotalí, ministra de Inclusión Económica y Social del MIES; Alexandra Sigüenza, presidenta del Comité de Padres de Familia del Ecuador. Gracias por acompañarnos un nuevo martes a Impacto 2021. Comenzamos el debate. Señora ministra de Educación, buenas noches. La expansión del COVID-19 ha dejado a la gran mayoría de niños y niñas por fuera de los centros de cuidado infantil y de programas de educación para la primera infancia. En este sentido, siendo el Ministerio de Educación el ente rector y veedor de derechos educativos en el Ecuador, ¿cuál considera usted que fue el mayor desafío por cumplirse dentro del plan de aprendizaje implementado para los niños de educación inicial? Buenas noches, gracias por la invitación. Sobre el punto de la emergencia del COVID-19 ha generado desafíos importantes para la primera infancia. Un grupo en principio no es lo más afectado por la epidemia. El cierre de las escuelas, centros a los que los infantes asisten diariamente, el confinamiento en el hogar, los efectos directos o indirectos de las dificultades económicos, de salud y emocionales que sufren las familias alternas de manera significativa el normal desarrollo de la vida de los menores. En respuesta a esta crisis tan existente en nuestro país, se han desarrollado planes, programas para apoyo de su desarrollo, planes y programas de apoyo integrales a los infantiles. El objetivo es ofrecer un listado explicativo de los tipos de recursos que se han desarrollado para apoyar a la educación inicial en el desarrollo infantil durante la crisis del COVID. Hemos identificado 4 áreas prioritarias en las que se han generado recursos para asegurar la continuidad del aprendizaje y el desarrollo infantil durante la pandemia. En primer lugar, la enseñanza del hogar se ha hecho imprescindible debido al cierre de las escuelas. En muchos casos, los familiares se han hecho responsables de la continuidad del aprendizaje de sus hijos, sin tener sin ninguna formación específica en educación inicial o desarrollo infantil. En segundo lugar, el aislamiento no solo ha afectado la continuidad de la educación infantil, sino que también ha presentado nuevos obstáculos para el desarrollo integral de los niños. Los recursos para buena crianza, por ejemplo, de materiales imprescindibles de apoyo a los familiares para promover la salud física, mental y de ambiente saludable en el hogar. En tercer lugar, está preparado para la reapertura de los centros escolares de cuidado y desarrollo infantil. Para lograr un entorno seguro, varias organizaciones han desarrollado protocolos para que familias y docentes estén informados sobre la
medidas de seguridad necesarias para asegurar el bienestar de las escuelas. Por último, el mayor desafío por cumplir dentro del plan de aprendizaje es que la población educativa no cuenta con acceso a Internet, dispositivos tecnológicos, programas de ocupación de los padres y familias, mala adaptación del contenido educativo por parte de los docentes, entre otros. Para vencer este desafío se ha implementado, no sé, conectividad gratuita, donaciones de dispositivos tecnológicos a la población, vulnerabilidad con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Katy. De acuerdo a este punto de vista, quisiera conocer cómo se prepararon los docentes de educación inicial para sus clases virtuales sean eficientes, teniendo en cuenta que la educación de primera infancia es específicamente dirigida para niños de 3 a 5 años de edad. Por favor, señora presidenta de la Educación de Docentes de la Asociación de Docentes del Ecuador, Mireya Bueno, Salazar. muy buenas noches a todos que estamos en esta entrevista. Y bueno, con respecto a su pregunta, nosotros como docentes, junto con el Ministerio de Educación, se ha implementado planes como aulas virtuales educativos COVID-19, donde provee herramientas, fichas pedagógicas, donde fortalecen la construcción de un modelo educativo, herramientas pedagógicas, metodológicas, emocionales y psicosociales, donde fortalecen la construcción de un modelo educativo adoptable para que siga sus necesidades en el ámbito de educación. Además, los docentes hemos sido preparados también junto a expertos en la educación, en lo que es el sistema virtual, para dar una buena enseñanza tanto a los infantes en lo que es clases virtuales, en donde hemos, junto con metodologías específicas para la enseñanza a los infantes, hemos creado también aparte programas de televisión, radio, en donde juntamente con los padres de familia podemos trabajar y así los infantes puedan acceder al derecho al derecho a la educación. También es muy importante que los padres y profesores nos mantengamos en constante comunicación y encontremos la mejor manera de que sus hijos continúen aprendiendo desde casa. A la vez también aprovechando de la tecnología, que se haga de buen uso. Gracias. Me parece muy interesante las medidas que ha adoptado los docentes para conseguir que el aprendizaje de los niños sea más efectivo en esta etapa de virtualidad por la cual estamos atravesando. Siguiendo en esta misma línea, ahora voy con Mayra Sotalín, ministra de Inclusión Económica y Social del MIES. Estimada Mayra, ¿ha habido algún aporte por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta la educación de primera infancia? ¿Cuáles son estos aportes? Muy buenas noches. Sí, claro, ha habido de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ha habido un aporte a la ciudad de Machala, que ahí se crearon nuevos centros y básicamente fueron creados para los niños, para 9,000 niños y niñas de 0 a 3. Los centros fueron los centros del buen vivir y el programa que se está creando en eso se llama En Tiempos de Volar. Y esos van evolucionando con el tiempo y esperamos una nueva acogida de, como ya informamos, los 9,000 niños que esperamos obtener. Muchas gracias. En base a lo mencionado como institución, ¿qué centros infantiles están a cargo del MIES? Están a cargo del MIES los centros, hay 3 centros educativos.
los cuales son los centros de inclusión del buen vivir, también son los centros de desarrollo infantil y el creciendo con nuestros hijos. Esos fueron los 3 creados. Los primeros 2 son creados para niños de 12 a 36 meses de edad y el último fue creado de 0 a 36 meses. Esos fueron incluyendo por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que fueron el subnivel 1 y el subnivel 2 está encargado por el Ministerio de Educación. Es muy relevante toda la información que nos ha proporcionado hasta el momento nuestras distinguidas autoridades y representantes, pero también es importante conocer el punto de vista de los padres de familia. Por tal motivo, ya para finalizar, te pregunto, estimada Alexandra, ¿ha podido escuchar todas las medidas adoptadas por cada uno de los entes de qué manera conjunta trabaja en la adaptación de los niños al nuevo modo educativo establecido por la pandemia del COVID-19? ¿Cuál ha sido el papel de los padres de familia para que sus representados reciban los conocimientos de la mejor manera? Buenas noches con todos los presentes en mi entrevista. Lo primero que debemos mencionar es que la educación virtual ha significado un gran reto para los padres de familia, pues el hecho de no asistir a las instituciones educativas no significa que los niños y niñas están de vacaciones. Y considerando las diferentes situaciones de los representantes legales en cuanto a impedimentos para ayudar a nuestros hijos en las actividades educativas, ya sea por la falta de conocimiento del manejo educativo y de programas tecnológicos o las ocupaciones en las que los padres de familia estamos, nuestro papel en la educación de los niños está basado en la creación de horarios fijos y rutinas establecidas que nos ayuden a saber qué hacer. Eso quiere decir que a los niños se los debe poner normas, que por ejemplo, de enviarlos a dormir temprano, tener un horario para que ellos se puedan levantarse, a desayunar, a preparar clases, frente a la pantalla, que lo haría eso como en una clase presencial. Al tener la escuela en casa, no le exime de responsabilidades para estar presentes y listos para aprender. El acompañamiento de los padres de familia en las actividades es de suma importancia para el niño, porque ahí el niño se siente acompañado y guiado por parte de sus representados. Eso es en cuanto a la pregunta. Muchas gracias. Con esto finalizamos nuestra entrevista. Lo primero que se debe considerar es que tanto el alumno como el padre de familia, el docente y las instituciones tienen un papel muy definido en la educación virtual de primera infancia. Pues como ya ha sido mencionado, las diferentes entidades públicas son las encargadas de implementar estrategias que ayuden al desarrollo eficaz del aprendizaje por parte de los niños de educación inicial. El profesor es el encargado de preparar el contenido del aprendizaje y adaptarlo a la educación virtual. El padre de familia y su hijo deben hacer el resto. Los padres, aunque a veces no lo sepan, son los mejores educadores de sus hijos. Por otro lado, pese a los esfuerzos realizados por todos los actores del entorno de aprendizaje de un niño, no se ha logrado una total eficacia en la dotación de conocimientos a través de una pantalla, pues son muchos los factores que no lo permiten. Entre ellos se menciona la falta de conectividad en los hogares ecuatorianos, falta de dispositivos tecnológicos, falta de conocimiento del manejo de dichos dispositivos y programas, además de las ocupaciones de los padres de familia, mala adaptación del contenido educativo por parte de los docentes, entre otras.